así relajado. Para mí era como el salto del redactor que pasó de la máquina a escribir a la computadora, ¿te das cuenta? El término sale cuando se está en el proyecto de Canal N. Eso es en el Perú. En el Perú, pero espérate, investigando para el proyecto de Canal N el tipo de cámara que queríamos usar. En esa época empezaban a salir las cámaras y había salido el Video 8. Ya con la guerra del Golfo, en el 91 el Video 8 había salido y los, digamos, los reporteros profesionales, las grandes cadenas americanas empezaron a usar el Video 8 por la emergencia de la guerra. Incluso se fabricaron casi parecidas al Betacam, con control de audio por canal, ¿no? Las agujitas, todo eso. Y era lo último que se conocía de cámaras chicas semiprofesionales a la cual tú podías conectar un micrófono. Entonces cuando íbamos a hacer Canal N empezamos a investigar qué era lo último de mercado en ese sentido. Y empezaba a salir el Mini DV, ¿no? Y la primera cámara pequeña que sale en Mini DV con 2 entradas de audio, con controles de audio manual y todo, es la AGZ1 de Panasonic, ¿no? Entonces, en esa época estaban muy de moda los foros en internet sobre los productos, entonces entramos a navegar y a buscar a ver qué pensaba la gente de estas cámaras. Y en estos foros aparecían periodistas que las empezaban a usar, ¿no? Y periodistas que hablaban de la ventaja de ser uno mismo su camarógrafo, ¿no? Y por ahí salió la idea de que en algún canal de Europa, creo que, o la misma BBC, ya los estaba utilizando y decían como video reporteros. Luego, pocos meses después, ya estaba Canal N al aire, o estaba por salir, y simultáneamente sale en Nueva York el canal New York One, NY1, que se basaba en la idea del video reportero. Digamos, ellos cubrían prácticamente solo la ciudad de Nueva York, entonces era el reportero solo con su cámara y su trípode. Entonces la foto popular era el reportero haciendo su stand-up frente al trípode donde no había nadie, ¿no? Entonces ellos creo que desarrollaron más el nombre de video reportero. Entonces cuando nosotros hicimos ya el canal, ya habíamos pensado en el video reportero desde el punto de vista de técnico, o sea, necesitábamos una cámara pequeña que le diera autonomía al reportero, que no necesitara cámara, para armar lo que nosotros llamamos los equipos rápidos, los que iban en moto. Entonces de ahí salió el video reportero que iba en moto. Aparte había el reportero tradicional que iba con su camarógrafo y que iba con su microondas para transmitir en vivo, ¿no? El video reportero del N es el que iba en moto, pero que podía cubrir más noticias en un tiempo más corto, ¿no? ¿Quién acogió más el sistema de trabajo de los reporteros? Los europeos. Porque el gran problema en Estados Unidos son los sindicatos. Los sindicatos son muy estrictos y no permiten que el camarógrafo haga un trabajo de edición y que el reportero haga un trabajo de camarógrafo, no te lo permiten. Mientras que en Europa hay más libertad y sobre todo, incluso yo diría, le sacaron la vuelta a los sindicatos porque los primeros en utilizar este sistema eran los que salían fuera de Inglaterra a cubrir las historias en África, en Medio Oriente, donde los sindicatos no podían intervenir. O sea, de repente trabajando en el mismo Londres es imposible, pero son los equipos que salen fuera, que ya no están dentro de los límites donde se manejan los sindicatos, los que tuvieron esa libertad para actuar, ¿no? ¿Ese es tu libro? ¿Cuál? Ah, el que yo te presté. Claro, ese es tuyo. Jorge Ramos. Aquí dice: para Gilberto, uno de los reporteros, camarógrafos más valientes que conozco. Llegaste a ser reportero, camarógrafo, como dice Ramos, en época de guerra. Claro, cuando estábamos en el Golfo, ahí me mandan con un reportero, 2 productores incluso, porque la idea era que un productor se encargara del noticiero y el otro productor conmigo trabajaba los saludos de los soldados latinos para Estados Unidos. Bueno, yo editaba también. Y hacia fin de año, digamos la guerra, yo llego en octubre más o menos, y se venía preparando todo, y llegó Navidad y el cálculo era que la guerra no empezaba en Navidad, pero siempre había la sospecha, y si empieza, y si aprovecha que es Navidad, Año Nuevo, y empieza, entonces la decisión era que se regresara la gente por Navidad a Estados Unidos
y se quedara pues el equipo mínimo, ¿no? Y al final la conclusión fue que me quedara yo, porque yo podía hacer cámara, podía ser reportero y podía editar. Entonces, yo de ahí, al poco tiempo ya llega Jorge y nos encontramos, pero ahora que recuerdo, ya antes, en El Salvador yo armamos la oficina de Univisión en El Salvador y yo me regreso a Lima. Inicialmente yo me iba a quedar allá, pero capturan a Camorote, me acuerdo. Y Univisión dice, pero qué loco, ¿cómo hemos dejado Lima vacío? Y me dicen que yo regrese a Lima. Y empiezo a organizar la oficina en Lima con María Luisa Martínez. Pero cada cierto tiempo me decían, regrésate a Centroamérica, porque, por ejemplo, querían hacer una cobertura especial en Panamá. Entonces iba el equipo de Salvador hacia Panamá y yo iba desde Lima a Panamá para trabajar con Jorge, ¿no? Entonces, porque se formaba, el presentador del noticiero hacía sus propias historias y el reportero hacía las suyas, ¿no? Y en muchas ocasiones yo llegaba y adelantaba el trabajo de algunos reportajes, ¿no? O sea, Jorge me mandaba, hay que hacer tomas de esto, entrar aquí, hacer estas cosas, y yo iba adelantando. Cuando él llegaba ya había parte del trabajo realizado en video, todo, ¿no? Entonces Jorge conoce ese trabajo de video reportero, ¿no? Yo encontré con este concepto la confirmación de lo que yo había llevado a la práctica, pero con la tecnología pues antigua. O sea, yo en determinado momento salgo del noticiero Univisión y me ofrecen hacer reportajes para un programa que se llamaba Primer Impacto, que eran historias tipo magazine, pero ese programa no tenía mucho presupuesto, entonces no se podía trabajar como un equipo típico de noticiero, de productor, camarógrafo, reportero y auxiliar, ¿no? Entonces era prácticamente, la oferta era de freelance, o sea, te pago por historia. Entonces y me dieron una Betacam para trabajar. Entonces, con la ventaja de que yo podía hacer cámara, podía hacer el reportaje y podía editar, dije, ¿para qué voy a repartir los pocos ingresos que voy a tener por nota? Y empecé a trabajar yo solo. Entonces yo salía solo en mi carro, viajaba, hacía mis historias, plantaba igual mi trípode y hacía mi stand-up, ¿no? Y luego editaba. Y ahí aprendí la ventaja de que uno mismo haga su cámara, haga su texto y edite. Es que a la hora de editar yo tenía exactamente las tomas que necesitaba para mi historia. No me demoraba mucho en la edición, sabía qué es lo que iba a poner. Y luego grababa en función de la edición también, ¿no? Pensaba, esta secuencia va a ir así, necesito una toma de transición, hacía 2 o 3 alternativas de toma de transición. Entonces iba elaborando mi historia yo solo. Entonces aligeraba muchísimo el trabajo, no tenía que discutir con nadie. En el campo no tenía que discutir con el camarógrafo y en la isla no tenía que discutir con el editor, que era la típica, ¿no? Entonces yo mismo procesaba mi trabajo de acuerdo a mis horarios y realmente las historias que trabajé en esa época eran pues espectaculares. Para mí era como el salto del redactor que pasó de la máquina a escribir a la computadora, ¿te das cuenta? La posibilidad de editar tú mismo tu texto, tú mismo diagramarlo prácticamente y entregarlo terminado, ¿no? Entonces, cuando surge ya el tema de la cámara chiquita, para mí era pues ya lo máximo, ¿no? La tecnología al servicio de esta idea, que ya después se desarrolla aún más cuando los programas de edición se pueden meter en una laptop, ¿no? Entonces ya era ya pues el sumum del video reportero. El video reportero trabaja más rápido que el equipo tradicional. La calidad del trabajo es mucho mayor, porque a veces el reportero está en el campo y se imagina que el camarógrafo hizo tal toma, o la vio así, se le imaginó, escribe su texto en función de esa idea que él tiene, y a la hora que va a ver el video no es eso, ¿te das cuenta? O el camarógrafo consideró que ese ángulo de la noticia no era importante, mientras el redactor o el reportero estaba mirando para otro lado y consideró que ese era el importante. Entonces, al juntar las dos es uno solo, o sea, el trabajo es mucho mejor en calidad, mucho más rápido de trabajar. Y felizmente el video reportero salió y vino acompañado con la tecnología que te permitió tener equipos más ligeros. Entonces lo que yo hacía antes con una Betacam pesada, lo puedo multiplicar, diría, con tu capacidad física, lo puedes multiplicar hasta por 3 o por 4. Una Betacam te cansaba, una Betacam ponerla a ras del suelo era todo un problema, una Betacam levantarla era todo otro problema. Con las cámaras ahora tú puedes hacerlo mucho más rápido. Y también la edición, ¿no? Ahora tú puedes ir preeditando en tu cámara.
¿no? O sea, el reportero sabe lo que va a ir en la historia y tranquilamente en cualquier tiempo libre va haciendo su predicción. Y luego entra a la edición, a la editora simplemente a hacer efectos o hacer una edición final o modificar audios, ¿no?